Dios te bendiga siempre. La paz en nuestro Señor Jesucristo sea contigo y todos los tuyos. Demos gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. Demos gracias al Señor de señores porque es eterna su misericordia. Esta es la señal que recibirán del Señor. Isaías 7:14. La joven virgen está embarazada de varón y dará a luz y le pondrán por nombre al niño Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Alégrate, lleno y llena de la gracia de Dios, porque el Señor está contigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay un himno que se canta en la Navidad. Nosotros deberíamos meditar porque ese himno nos invita a la palabra de Dios. Es Jesucristo nuestro Señor. Dice: vendrá el Señor, con su luz nos llenará. Vendrá el Señor y a su pueblo salvará. Vendrá el Señor, con su luz nos llenará. Vendrá el Señor y a su pueblo salvará. Él llenará nuestra vida, Él colmará nuestro amar. Él nos alumbra en la noche, nos da fuerza y nos da paz. Él nos alumbra en la noche, el Señor vendrá. No permitas que al desmontar los adornos de tu casa, o mirando cómo otros desmontan los adornos de la Navidad, piense que se acabó la Navidad. Porque la Navidad es Dios con nosotros. El Emmanuel, Jesús del hebreo, Dios salva. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Demos gracias a Dios, hermano. Demos gracias a Dios por el regalo de la vida. Porque la vida es un milagro. Hablaba hace un ratito con mi hija y me preguntaba ella: papi, ¿cómo estás? Digo yo: muy bendecido, mi hija. Y le ponía el ejemplo de Steve Jobs, el dueño de la Apple. Y es que este siervo, ya fallecido, dejó una carta. Muy interesante la carta, porque yo le decía a mi hija: yo creo que para Dios nada es imposible, pero yo me muero y vuelvo a nacer, y me muero y vuelvo a nacer, y tal vez no tenga el dinero de este señor, de Steve Jobs, el dueño de Apple. Pero él escribió una carta en su gravedad durante el cáncer, y una parte de esa carta dice que la cama más cara es la cama del hospital. Dice esa carta: yo puedo pagar a un chofer para que me maneje el auto, puedo pagarle a muchas personas para que hagan diferentes cosas por mí, pero en este momento no puedo pagarle a nadie para que se acueste en esta cama y se enferme por mí. Por eso yo le decía a mi hija: hay que darle gracias a Dios por todo, porque la vida es un milagro. Y como nos levantamos y respiramos, miramos la vida como algo normal, y de pronto no nos detenemos a profundizar sobre ese misterio de ese aliento de vida que nos viene de Dios, y que ninguno de nosotros, hermano y hermana, por más que nos esforcemos, que hay que esforzarse, por más que acumulemos, que tengamos, hay que tener, no podemos tener nosotros mismos por nuestra propia cuenta un segundo de ese respirar, si no es por la gracia de Dios. Así que vivamos en el gozo y la alegría de los hijos e hijas de Dios. Hoy, aquí en este lugar donde me encuentro, donde Dios me ha permitido estar, en este momento de la historia y en este lugar del universo, New York, en la liturgia celebramos la Epifanía del Señor, la manifestación. Muchos le dicen el Día de los Reyes Magos. Esperemos en Dios que nosotros, como católicos cristianos, cuando le decimos a las personas feliz Día de Reyes, profundicemos bien lo que significa ese feliz Día de Reyes. Porque más que feliz Día de Reyes, feliz día de la manifestación del Señor en nuestra vida, de nuestro Señor Jesucristo. Dios se quita el velo de ese misterio profundo para irse manifestando en nuestra vida. Pero ya en otros lugares, y le explico en un momentito por qué pasa eso en la liturgia, porque la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y esa unidad de la iglesia es que los sacerdotes no pueden estar haciendo lo que les parece, sino que hay un canon que nos guía, esa regla, ese orden litúrgico. Pero acontece que en esta nación de Estados Unidos, el itinerario de trabajo es más concurrido que en esos lugares, digamos, hispanos, que se celebra el Día de Reyes el mismo 6 de enero. Ya hoy en esos lugares están celebrando el bautismo del Señor, que es donde finaliza el ciclo litúrgico de la Navidad, que comenzó el 25 de diciembre hasta el día del bautismo del Señor. Pero aquí, hoy, en New York,
Y eso es se permite de acuerdo a la diócesis. Ya explicamos por qué. Porque es una fiesta litúrgica con una solemnidad de precepto. Por eso se traslada al domingo, el Día de Reyes, aunque no estemos a 6 de enero. Entonces hoy, litúrgicamente, el ciclo de la Navidad ha concluido con el bautismo del Señor. Pero en la liturgia, porque la iglesia, que es madre y maestra, que la guía el Espíritu Santo de Dios, nos muestra esa parte de nuestra vida en el ciclo litúrgico. Dice Heráclito que nadie puede bañarse 2 veces en un mismo río. Un pensador dice, porque cuando tú entras a ese río, al salir ya el caudal que corre por ese río nuevamente no es el mismo que cuando tú entraste. Y podríamos decir que la gloria, la gracia, el amor, la presencia de Dios en nuestra vida es ese río de su misericordia. Que aunque nuestra vida se entra en un estado diferente, su gracia es la misma. El esplendor de su gloria es la misma. Porque Dios es inmutable. Por eso Él le dice a Moisés, cuando Moisés le pregunta en el libro del Éxodo, cuando el pueblo me pregunte quién me envía, ¿cómo le digo quién es? Y el mismo Dios le dice a Moisés y a nosotros, dile, yo soy, te envía. Yo soy el que soy. Hermano y hermana, Dios no se levanta deprimido porque está nublado. Dios no se levanta enojado porque el sol está muy caliente. Dios es el mismo de ayer, que permanece hoy y por toda la eternidad. Vamos a sumergirnos en esa fuente de su misericordia, en ese océano inagotable de su amor cada día. No permitamos que al desmontar los adornos de la casa, o mirando al vecino quitando el pesebre o las luces de la casa, acabe nuestra Navidad. Porque esos signos tienen su importancia, pero nosotros vivimos una Navidad perpetua y eterna. Emmanuel, Dios con nosotros. Es cierto que ese árbol que se pone en la casa, el verde de ese árbol representa en el frío invierno de nuestra vida la esperanza de ese Jesús que nace, de ese Jesús que vino, viene y vendrá. Celebramos la Navidad porque vino. Celebramos el hoy porque Él viene en la palabra, en la Santa Eucaristía, en el hermano, en la oración. Y vendrá porque Él mismo prometió esa venida, pero no nos abandonó y nos dejó solo. Ascendió para descender en su Espíritu, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros, ese bautismo nos convierte en templo de su presencia. Así que, hermano y hermana, vivamos en esa alegría de los hijos e hijas de Dios. Ahí está la situación, ahí está la circunstancia, ahí están los diferentes eventos de la vida. Pero la gracia de Dios permanece para siempre. La promesa de Dios se cumple en los hijos e hijas de Dios que aguardan en esa promesa. Y tenemos la garantía de que todo se ha cumplido. Nosotros tenemos que pedir la gracia que esté en nosotros, que eso aumente cada día, porque Jesús lo dijo desde la cruz. Todo está cumplido. Todo se ha consumado. Él vino a pagar una deuda que nos debía, porque nosotros teníamos una deuda que no teníamos con qué pagar. Y la primera lectura de hoy, en la Epifanía del Señor, manifestación, vamos a pedirle a Dios, hermano. No digo que tú no lo hagas o que tú no lo entiendas esto, pero profundicemos bien cuando le decimos a las personas feliz Día de Reyes. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué estamos manifestando? ¿Qué acontece? Entonces, si nos vamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 2, vamos a ver qué es lo que acontece. Cómo esos reyes magos, reyes, vienen a adorar al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, desde el oriente, atravesando el globo terráqueo. Que así sea nuestra vida de fe. Siempre caminar en ese encuentro con Jesús. Siempre mirar esa gloria de Dios, el esplendor de su gloria. Que nace en Belén, casa de pan, y nace en una cueva. De pronto nuestra vida, o nuestro hogar, o nuestro caminar, nuestro andar, puede parecer, ¿no? Esa cueva fría, oscura, sola. No. Ahí donde tú estés, ahí donde tú estás y donde tú estarás, el esplendor de la gloria de Dios descendió y amaneció sobre ti y sobre mí. Por eso la lectura de hoy, la primera lectura del profeta Isaías, te invito a que la márcala, busca en qué anotar. El libro del profeta Isaías, capítulo 60, versículo del 1 al 6. Esta palabra de Dios que se escribieron para ti y para mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Levántate y brilla,
que ha llegado tu luz, y la gloria de Yahvé amaneció sobre ti. Mientras las tinieblas cubrían la tierra y los pueblos estaban en la noche, sobre ti se levantó Yahvé, y sobre ti apareció su gloria. Los pueblos se dirigen hacia tu luz, y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos a tu alrededor y contempla. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas son traídas en brazos. Tú entonces al verlo te pondrás radiante. Palpitará tu corazón muy emocionado. Traerán a ti tesoro del otro lado del mar, y llegarán a ti las riquezas de las naciones. Te inundará una multitud de camellos, llegarán los de Madián y Efat, los de Sabat vendrán todos, trayendo oro, incienso y proclamando la alabanza de Yahvé. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La gloria de Yahvé amaneció sobre ti, su grandeza, su majestad, su omnipotencia. Un Dios omnipotente que todo lo puede. Para Dios nada es imposible. En Dios todo es posible. Un Dios omnipresente. Está donde tú estás, está donde yo estoy, está con nosotros porque lo llena todo, y en nosotros porque somos templo de su presencia. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Omnisciente porque lo sabe todo. Nosotros no lo sabemos todo. Recurrir al Señor, perdernos en la sabiduría de Dios, es encontrarnos nosotros mismos. A eso nos enseña Jesús siendo niño Dios a los 12 años. Cuando se pierde, se encuentra en el templo. Cuando los padres María y José van a encuentro, a la búsqueda del niño, lo encuentran en el templo, lo encuentran perdido en la sabiduría de Dios. Pidamos a Dios en esta Navidad, que ya concluye el ciclo de la Navidad, que sea esa nuestra Navidad de cada día. Perdernos en la sabiduría de Dios para encontrar nuestra propia historia, para encontrar nuestra propia persona, para encontrarnos con nosotros mismos, y en encontrarnos nosotros mismos, encontremos a ese Dios que vive en nosotros. Levántate y brilla. Levantarse, resurrección significa levantarse, hermano y hermana. Y es el Señor, es la palabra de Dios, la fuerza de Dios, el poder de Dios, que te está diciendo a ti, a mí, nos está diciendo: levántate, levántate y brilla. Pero ese brillo no viene con un querer lucirse en la vida, sino dejar que la luz brille en nuestra vida, la luz de Cristo. Esa corona que se desmonta del árbol, hay varias gente que lo dejará todavía, pero el ciclo litúrgico de la Navidad concluye con el bautismo del Señor. Cuando estemos desmontando esa corona del árbol, que es un signo de nuestra fe, entendamos que esa corona que se está desmontando del árbol se encendió en nosotros en la Navidad, para que nosotros seamos esa estrella que se desmonta del árbol. No la corona, esa estrella que se desmonta del árbol. Cuando la estemos desmontando del árbol, entendamos que esa estrella es cada uno de nosotros, que guía a los demás a esa presencia de Dios. Que sea una luz, no que traiga tiniebla ni oscuridad en el hogar, en el trabajo, donde Dios nos llama a servir. También cuando estemos desmontando esas luces de colores del árbol, entender nosotros, como lo dice Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. Quien viene a mí no caminará en tinieblas, sino que tendrá luz y vida. Esa es la Navidad. Se encendió esa luz. Si fuiste bautizado de niño, de niña, esos padres responsables que saben la gracia que depositen el bautismo, al papá, a la mamá se le dio una vela, un cirio, signo de esa luz que se encendió en nuestra alma en el bautismo. No se apaga. Nada ni nadie puede apagar esa luz en tu vida y en mi vida. Nadie nos puede apartar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Nuestra vida ha sido injertada en Cristo. Cuando una rama se injerta en un árbol, ya no se alimenta del árbol donde fue desprendida para injertarse, sino que se alimenta del árbol donde fue injertado. Y nuestra vida se alimenta en Dios, en Cristo, para Dios, a través de la salvia, del amor, de su presencia, del Espíritu Santo. En nuestra alma
No corre sangre de hombre, sino la sangre, la presencia viva de Dios. Por eso cuando Jesús recibe la lanza del soldado que atraviesa su costado, de donde brota la cascada del amor de Dios, se desprende sangre y agua de este corazón. Y esa agua representa lo que purifica nuestra alma en el bautismo, y la sangre de la Eucaristía, que es la vida de esa alma. Nosotros somos del linaje de Dios, y no lo decimos esto como un orgullo. El orgullo viene del otro, sino en nuestra humildad, reconocer que somos frágiles, que nos enfermamos, que nos cansamos, que hay que dormir. Pero dentro de esa fragilidad ha sido depositado e infundido un tesoro con un valor incalculable, que es la gracia de Dios, el amor de Dios, una arma inmortal, hermano y hermana. La gloria de Yahvé amaneció sobre ti cada día, aunque amanezca nublado, amanece la gloria de Dios. Aunque amanezca el sol, la gloria de Dios amaneció sobre ti. El poder, su majestad, su omnipotencia, esa es la Navidad nuestra. Mientras las tinieblas cubrían la tierra y los pueblos estaban en la noche, sobre ti se levantó Yahvé. Aunque camine por cañadas oscuras, dice el Salmo 23, el buen pastor, nosotros también lo proclamamos como el rey David. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque yo sé, Señor, que tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sostienen, y al verla voy sin miedo. Una mesa preparado para mí enfrente de mis adversarios. Con aceite perfuma mi cabeza y rellena mi copa. Irán conmigo tu dicha y tu favor mientras dure mi vida. Mi mansión será la casa del Señor por largos días. Mi pueblo languidece por falta de conocimiento, dice el profeta Oseas en el capítulo 4, versículo 6. Yo le decía a mi esposa esta mañanita, cuando nos preparábamos para ir a la Santa Misa, y yo, wow, mi amor, pero nosotros somos, no sé qué es lo que pasa con esa humanidad tan dura de nosotros, los seres humanos de hoy día, del mundo de hoy, porque si nosotros nos adentráramos realmente a ese misterio de la palabra, de un Dios que se revela a nosotros, yo no sé, hermano, la pregunta es la siguiente, y yo sé que sí. Es cierto que sentimos la caricia del amor de Dios cuando escuchamos su palabra. Que aunque estamos en situaciones de diferente manera, aunque tenemos de pronto una cruz que sentimos que nos pesa, pero sentimos esa fuerza de Dios en la palabra, porque es viva, es eficaz. Pero entonces, no lo digo señalando nombre o persona, pero de pronto nos levantamos con una bachata hablando de que me dejaste, o nos levantamos con un reggaetón, no sé, y empezamos a llenarnos de cosas por la vida, pero de lo que habla la boca está lleno el corazón, y hay que llenar ese corazón de la presencia de Dios, y no es que uno sea obstinado ni obsesionado, que va a andar para arriba y para abajo como un santito, no, ya la semana, ya hoy, el próximo domingo es el segundo domingo del tiempo ordinario. Y no tiene nada de ordinario ese tiempo litúrgico. Y vamos a empezar a ver al ministro, al sacerdote y los ministros vestidos de verde, revestidos de verde. Porque es la esperanza. En lo ordinario de la vida tenemos esa esperanza de que la gloria de Dios ha descendido, desciende y descenderá sobre nosotros. ¿Y qué es lo ordinario de la vida? Bueno, esa vida no se nos habla de la muerte, de la pasión, de la resurrección de Jesús. No nos habla de un hecho enfocado en lo que es la Navidad, la Cuaresma, que se acerca, sino que esa vida ordinaria de un Jesús que sana, que comparte con sus discípulos. Así es la vida la vida nuestra. Ahorita vamos a una reunión, aquí eso es lo ordinario, nos levantamos mañana al trabajo, eso es lo ordinario. Pero ¿cómo se hace esa vida extraordinaria en nosotros? Guiada en el amor, alimentada en el amor. ¿Y quién es el amor? Una palabra, no un rostro. ¿Cuál es el rostro? El rostro de Jesús. Un Jesús que nace en una cueva, es recostado en un pesebre. Un Jesús que de el pesebre va al Calvario, al Gólgota, a la cruz, de la cruz al sepulcro, y del sepulcro resucitado a mí y a usted en la Santa Eucaristía. Del pesebre a la cruz, de la cruz al Calvario, ahí sepultado, y de esa sepultura resucitado al corazón de cada uno de nosotros. Así nos ama Dios, que la medida de su amor es amarnos sin medida. La gloria de Dios
la gloria del Señor amaneció sobre ti. Pidámosle a Dios. Este año está todavía nuevecito. Hoy estamos a 7. No sabíamos nosotros. Yo no estaba seguro de ver el 2024. No estaba pensando, me voy a morir en el 2023. Pero uno tiene que entender que uno es el administrador de la vida. Que el dueño, el propietario de nuestra vida es Dios. Y que la vida nuestra no ha sido comprada ni con oro, ni con plata, ni con nada material, sino con la sangre del Señor. Con la sangre preciosa del Señor. Pidámosle a Dios que nosotros seamos también esa Navidad, esa natividad de un Dios que nace cada día en nosotros, en la familia, en el hogar, en el trabajo, en el andar, en la luz del semáforo, en el bus, en la guagua, como le digan en tu país, en el transporte público. Que seamos esa Navidad, que seamos esos reyes magos, pero en nuestra persona, no como reyes o magos, que por cierto no era que eran brujos, eran astrólogos, estudiaban los astros, pero que nosotros en lo que es nuestra fe llevemos ese tesoro, llevemos esas ofrendas de nuestra vida a Dios a través del prójimo, a través del servicio. Que seamos nosotros esos pastores que van a postrarse a adorar al niño, y que seamos ovejas del rebaño del Señor también. Que nuestra vida sea esa Navidad perpetua, donde quiera que estemos, y entender, levántate y brilla, que ha llegado tu luz. Ha llegado tu luz. La gloria de Dios, de Yahvé Dios, amaneció sobre ti. Vamos a entrar en un momento de oración. La oración es el diálogo de los hijos con el Padre. La palabra de Dios son cartas de amor del Padre para los hijos que somos cada uno de nosotros. Y vamos a darle gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. No sé si tú has compartido este mensaje, esta palabra de Dios. Si nace de tu corazón, acuérdate que somos esa estrella del árbol que guió a los reyes magos hacia Belén. Nosotros somos esa estrella con la luz de Cristo para que otros sean iluminados por la gloria de Dios. Seamos ese regalo, dándonos a nosotros mismos, compartiendo el mensaje de la buena nueva. Seamos promotores de la buena noticia. No ignoremos, no seamos indiferentes a lo que acontece en el mundo, pero que nosotros seamos los portadores del bien supremo, que es Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente de mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito y guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu Santo sea ese dulce huésped del alma en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu hogar y en tu andar. Que la palabra de Dios sea lámpara en nuestros pasos y luz en nuestro caminar. Te abrazo en el amor de Cristo Jesús. Tenga un santo y bendecido día en la paz de nuestro Señor Jesucristo, y que nuestra Madre María, así como cubrió ese cuerpo frágil de Dios niño en esa cueva de Belén, casa de pan, también cubra tu hogar con el manto sagrado de su presencia, intercediendo por cada uno de nosotros delante de la presencia de su Hijo. Paz y bien.